complicado. ¿Cómo están, queridas mosqueteras? Lisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto. Igualmente, Lisa. Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sobreviviendo este lunes luego de un domingo de ataque cardíaco que nos agarró a todos de vértigo, a eso de las 6:30 de la tarde, y me imagino que ha habido quienes no han dejado de estar reporteando, metiéndose al tweet, viendo qué es lo que hay, qué es lo que no hay, con la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le deseamos de todo corazón que se recupere pronto, pues tenía COVID, o tiene más bien, ¿verdad? No lo dejas de tener, tiene COVID-19 y pues nada, de ahí para el real. Ahí estamos todos con esa noticia. Híjole, complicadísimo. Elisa, bueno, vamos a empezar justamente con ese tema. Estamos en un momento muy delicado porque no es nada más un tema incluso hasta de simpatía por el presidente o no, sino estamos hablando incluso en un tema de seguridad nacional. Para muchos podría ser previsible, a lo mejor para los que estábamos siguiendo muy de cerca la mañanera y estábamos muy atentos a los movimientos del presidente y de con quién tenía acercamiento físico, porque sabemos que el presidente pues nunca ha querido usar cubrebocas, creo que solamente lo utiliza cuando viaja en avión. Era previsible este contagio, sobre todo cuando no quiso dejar o más bien continuó con estas giras que él consideraba muy importantes. ¿Qué primera impresión tienes, Elisa, de esta información que dio a conocer el presidente ayer? Bueno, primero, pues sí, la sorpresa de saber que el presidente de México tiene COVID-19, y digo sorpresa porque pues es un tema muy, muy impactante, sobre todo porque hemos visto la agresividad del virus y lo que ha provocado en nuestro país. Entonces, siempre preocupa, ¿no? Un tema, una información de este tipo, como preocupa que se contagie cualquier persona conocida o no conocida. Pues sí, sabemos que es un virus muy agresivo. Entonces, antes que nada, pues sí, este deseo de pronta recuperación para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea además un proceso sin mayores consecuencias, sin mayores secuelas, y que no lo sufra como muchas personas lo han sufrido, y los familiares cercanos, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada eso, los mejores deseos, y creo que fue ese impacto de decir, ah, caray, ¿no? Le tocó ya al presidente Andrés Manuel, como nos ha tocado a muchísimas personas, como les ha tocado a otros mandatarios en distintos lugares. Pero incluso, bueno, ustedes recordarán, yo la semana pasada decía, bueno, tan expuesto que ha estado el presidente, ¿no? ¿Será que ya han recibido vacuna algunos de los que estaban ahí? No como una afirmación, lo quiero decir porque nunca lo dije así, lo dije como una pregunta que nos hacemos muchísimas personas, porque realmente sí, llevaba pues todo el año pasado, prácticamente un año, ¿no? Desde marzo que comenzó esta etapa, muy, muy expuesto. Al principio canceló ahí algunas giras, otras no. ¿Recuerdan el famoso saludo a la mamá del Chapo, ¿no? Que hasta se hacían algunas bromas en las redes y todos que decían, ah, ahora entendemos esta estrategia de abrazos y no balazos para acabar con la criminalidad. En fin, estos chistes que ya saben, circulan en las redes sociales, porque ya estábamos en este proceso cuando él seguía. Después hizo una pausa en Palacio Nacional, también lo vimos ahí arreglando cortinas y mandando mensajes, pero fue muy breve, y después retomó sus giras. Ha permanecido en contacto con la fuente en las conferencias mañaneras, con su gabinete de manera presencial. No utilizó en mayor medida las nuevas tecnologías como muchos lo hemos hecho. Y además, algo que también me parece que lo ha expuesto muchísimo, es que estos contactos no son contactos como algunas personas que trabajamos en lo que han denominado los trabajos esenciales, y que, bueno, tenemos que seguir,
¿no? Es el caso de muchos de ellos, y que nos mantenemos en círculos pues lo más compactos posible, ¿no? Con las medidas de seguridad. No, él al realizar sus giras está en contacto con mucha gente. Entonces, bueno, primero, sí de sorpresa por lo que implica el COVID-19, ¿no? De preocupación, pero tampoco algo que no se esperara en una situación en donde se está en contacto constante, ¿no? Con la población, y además en un momento muy, muy delicado de la pandemia. Entonces sí, ahora sí que es sorpresa y no, ¿verdad? La noticia, la información, obviamente se corrobora que pues no han recibido vacunas, bueno, por lo menos el presidente, y pues su círculo cercano, porque también Marcelo Ebrard indicó que se va a hacer la prueba PCR y que va a estar muy, muy pendiente. Ahora, también, conociendo al presidente con lo firme que es y como trae a su gabinete, yo creo que muy pocos se arriesgarían a ponerse la vacuna, ¿no? Yo creo que si él no se la puso, pues muy, muy pocos se arriesgarán a hacerlo, porque si es un tema que, por lo que vemos, es algo en lo que él insistió, en lo que él pide para su gabinete y en lo personal, ¿no? Gracias, Elisa. Carolina, tu primera impresión, porque pues por supuesto ya las redes sociales se volvieron locas en todos los sentidos. Locas en todos los sentidos. Bueno, obviamente, ya lo decía Elisa, es preocupante porque es el jefe de Estado de nuestro país y está infectado por el coronavirus, que como bien sabemos, muchas personas quienes lo han vivido, como Elisa o como Julio, a quien le mandamos un abrazo muy grande y que acaba de hacer una entrevista muy emotiva justamente con otra colaboradora de este espacio, ahora contigo, Adriana, que también lo ha vivido, si estoy bien, es Jacaranda Correa. Son relatos tremendos y no sabes cómo te va a tocar. Entonces, obviamente hay una preocupación por el presidente que no se puede negar, y porque el presidente además tiene un estilo de gobernar en el que finalmente maneja todas las riendas de su gobierno. Hay quienes lo dirán a forma de juicio en contra de él, su forma unipersonal de gobierno, bueno, hace que uno esté muy al pendiente, porque dices, bueno, este es un presidente que ve detalle con detalle, todo a la vez, cómo va a estar funcionando el engranaje de la política desde el gobierno de la 4T con Andrés Manuel, hasta ahora sin ningún síntoma, dice, o más bien dicen con síntomas leves, y en Palacio Nacional haciendo todavía funciones de gobierno, como la llamada de esta mañana con Vladimir Sputnik, iba a decir yo, con Vladimir Putin, o Putin, pues, y ahí está presente, y es algo muy, muy, muy importante. Ahora, yo sí también quisiera que hiciéramos como una línea de tiempo, y sería interesante revisarla, porque efectivamente tuvo una agenda muy ajetreada de fin de semana con lo de las giras, y decía Elisa que de alguna manera, por su no uso del cubrebocas, pues muchas personas decían, se puede contagiar. Yo no pensaba que estaba vacunado, porque sí creo que su congruencia hubiese estado toda puesta en cuestión, porque él dijo que no se iba a brincar a la fila, o sea que la verdad es que jamás caí en esa especulación de la vacuna. Entonces, no estaba vacunado. Yo creo que hubiera sido muy importante que lo estuviera, porque ser presidente de la República es un trabajo esencial para el país. Entonces, ojalá lo hubiera hecho por un tema de congruencia propia, de austeridad, de no brincarse la fila. Yo creo que él no lo hizo, y por no dar el pésimo ejemplo a quienes, como vimos, desde presidencias municipales en Acapulco y demás, se brincaban la fila y se vacunaban, y la verdad es que eso estuvo fatal. Pero bueno, el día sábado, según fuentes en su ayudantía, empezó a sentir como un ardor en los ojos, y también comentó
que tenía sus alergias, que él tiene las alergias. Aún así siguió a cabo sus actividades y ya por la tarde-noche le facilitaron desde el gobierno local unas de estas pruebas de antígenos. Y en la prueba de antígenos salió que no tenía el coronavirus. Y es así como se decidió a usar el vuelo comercial. Vale la pena aclararlo porque ya hay muchas personas que dicen que se subió al avión sabiendo que estaba contagiado y bueno, hasta donde se sabe y se tiene información, él se hizo esa primera prueba de antígenos. Luego, número 2, lleva varios meses desde que pues volvió este repunte de la pandemia y en el que el presidente ha seguido con sus giras, en las que los exámenes de PCR que se le realizan al presidente López Obrador no solamente son los martes, son antes de la gira, en día jueves o viernes, y después de la gira, en día domingo. Entonces, por eso se realiza en día domingo esta prueba. Él voló a eso del mediodía y ya para las 6:30 de la tarde tenía el resultado que tuiteó y donde pues dijo que era positivo del coronavirus, que tenía síntomas leves porque hablamos de estos síntomas que él ya había expresado desde el día antes, que era ardor en los ojos y las alergias, que no eran alergias, y pues por ahí va la historia. También otra cosa que es bien importante, ya llevaban meses, días, en que cambió, y eso lo podrán compartir, y tú vas a tener la oportunidad, Adriana, de hablar con muchos de ellos, de quienes cubren la fuente de Andrés Manuel López Obrador, en los que ya no llega al aeropuerto, sino que se tiene un dispositivo, un camioncito, que lo lleva aparte, ya sin saludar a todas las personas o la muchedumbre que por lo general lo recibía, y pues tampoco ha existido la oportunidad de la selfie que describía Elisa muy bien en los meses de marzo, de mayo, con la mamá del Chapo. Bueno, pues las selfies y demás sí le paró, porque empezaron a hacer como que un cerco muy organizado alrededor del presidente para que no se fuera a contagiar. Ahora, ese cerco evidentemente tenía sus huecos, porque el hueco más grande que tienes es el de la boca. Y anotaba muy bien Elisa, él en estas reuniones de trabajo en las que lo veíamos, como apenas lo vimos el viernes en la oficina del ingeniero Romo allá en Monterrey, pues ni Marcelo Ebrard, ni el presidente, ni él tenían el cubrebocas, y la única que poseía, y digo poseía un cubrebocas, era la traductora, porque me acuerdo yo cuando vi la foto, lo primero que me llamó la atención fueron los búhos, el Einstein y el cubrebocas ahí como que agarrado de un dedito, pero en la mesa. Entonces, pues sí, así las cosas, y lo que hay que desear es que mantenga este tipo de síntomas leves, pero al parecer, y según dicen expertos, y todavía no conocemos muy bien las versiones porque hoy tuvimos una secretaria de Gobernación un poco pues desinformada y destanteada en la mañanera, ahorita ya vamos a poder abundar en el tema, no supo dar bien los detalles, pero estaríamos en el día 3, 4 o 5 de contagio del presidente. Es clave llegar al 7º día, lo van a poder decir los especialistas, sin síntomas que se agraven, para pensar que está pues con un buen desarrollo y que va a salir lo antes posible de esta enfermedad que se muestra traicionera, y que obviamente nosotros deseamos que salga rápido de ella y que se nos esté informando todos los días. Yo creo que eso es lo que se hará en la conferencia de la tarde, la de las 7 de la noche, y a ver qué dice el superestrella don Hugo López Mintel-Gatell, porque él es el que recomendó con más ahínco por mucho tiempo, aunque lo niegue ahora, el no uso del cubrebocas. Entonces, será interesante escuchar cuál es su postura al respecto. Importante lo que dices, Carolina, Elisa, porque también el día de hoy escuchamos justamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacer mención de la responsabilidad del presidente López Obrador. Él dijo que es un mandatario responsable,
y que es un ejemplo para todos. ¿Cómo viste hoy a la secretaria de Gobernación justamente en la mañanera, Elisa? Mira, yo creo que les faltó el ejemplo del cubrebocas. Digo, nada más, o sea, de entrada, ¿no? Así como ejemplos, como decía mi abuelito, ejemplos, sí, pero ejemplo, ¿no? Ahí les faltó. Y ustedes recordarán también que aquí les había comentado cómo en una ocasión fui a la Secretaría de Gobernación y ahí es uso obligatorio el cubrebocas, desde que entras, ¿eh? Entonces, sí, también hay un tema y un manejo político de esta situación que es delicado porque estamos en una pandemia, en un momento crítico para el mundo y para México. Entonces, sí existe pues sí, este actuar distinto en un lugar y en otro, ¿no? Hoy la Secretaría de Gobernación, pues, entró sin cubrebocas. Más allá de que yo entiendo que a veces llegan con cubrebocas, después se lo quitan para dar algún mensaje. Imagino que después desinfectarán el micrófono para el que llega, pero es que no sabemos exactamente cuáles son esas medidas que se deberían de estar tomando. Entonces, pues bueno, sí, también claramente en la voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, fue el subsecretario Hugo López-Gatell quien le dijo que con la sana distancia era suficiente. Eso también lo comentó y lo informó. Entonces, pues no, incluso se sabía sin necesidad de ser epidemiólogo, ¿verdad? Muchos expertos y la gente que iba conociendo cada vez más sobre el tema de coronavirus, un virus totalmente nuevo en donde el mundo se ha abocado a investigar y a conocer poco a poco sobre él, pero ya de tiempo atrás se sabía que no era suficiente y que una de las protecciones más importantes que se habían ya detectado a nivel mundial era el uso de cubrebocas. Eso fue desde mucho tiempo atrás. Entonces, sí llamaba la atención este discurso del subsecretario que se repitió en varias ocasiones y que el presidente confirmó con estas declaraciones que hizo, tal cual, así textual. Pues a mí me ha dicho Hugo López-Gatell que con la sana distancia sería suficiente. Pues bueno, no fue suficiente, como no ha sido suficiente para muchas personas tomar todas las medidas de seguridad. Por eso creo que debemos de redoblar esfuerzos, ser muy cuidadosos. Lo comentamos también aquí en este espacio, quienes hemos tomado todas las medidas de seguridad posibles en los espacios de trabajo, en mantenernos en casa cuando podemos, pero que tenemos que realizar labores esenciales y salir, pues bueno, hemos sufrido este contagio, ¿no? Entonces no es cualquier cosa este bicho, ¿no? Oye, Elisa, sí. pero fíjate, ya no estás platicando cómo estuvo la conferencia de... yo la digo con cariño porque además la admiro mucho, doña Olguita, siempre le digo mi abuelita porque me recuerda al chocolate de mi abuelita, así como que tiene la cabecita blanca tan bonita y así la figura, me recuerda a doña Sara García, pero parecía una doña Sara García que ya se quería ir, así como entró, o se le olvidó en el baño el cubrebocas del que tú hablas, Elisa, ya se quería quitar del podio, porque si hay que platicar que obviamente la conferencia sin Andrés Manuel López Obrador, bueno, de entrada duró mucho menos, ¿verdad? Escasos 50 minutos. A los 38 minutos, a los 38 minutos se quería ir. Se quería ir, exacto. Segundo, después de mostrar, bueno, de leer sus tarjetas y su discurso donde justamente reiteró que admiraba al presidente López Obrador, que es muy disciplinado, y yo sí quisiera hacer un paréntesis aparte porque no lo dije hace unos segundos, es muy disciplinado también en su salud y en su hipertensión, porque hay quienes ya andan diciendo, ha habido gente muy mala que se ha desatado en las redes sociales y que o les da por dudar que esté contagiado el presidente de muy mala lid, o sea, en realidad esos tweets muestran más el carácter pequeñísimo de quienes los escriben, que viceversa, luego vamos a hablar de ello, pero bueno, es muy disciplinado y tiene muy en control su hipertensión. Lo menciono porque, claro, lo hace población de mayor riesgo y además que es mayor de 60 años. Pero volviendo a doña Olga, ella
prisa, mira. Leyó como pudo estas tarjetas, dio el mensaje que era muy importante seguir con las mañaneras. Vámonos que ya ahí no había información y que púchenle al play porque ya había regresado Jesús Ramírez Cuevas y pongan un videíto número 1 de Santa Lucía y ahí luego pongan un videíto número 2 del Tren Maya y otro que de la de 3 bocas o 5 bocas o no sé cuántas bocas son 2, y ya, y dijo, ya se acabó, ¿verdad? Ya no hay preguntas ni respuestas. Y pues no, pues que ahí don Chucho le dice, doña Olguita, usted tendrá el chucho en la boca, pero no, hay que responder. Y entonces tuvo que contestar alrededor de 3 preguntas. Claro, algunas de esta primera fila extraña en las que no habían preguntas y fue triste porque hay mucha información que requeríamos, como las que ahorita yo estaba preguntando, ¿no? ¿A qué hora tuvo el resultado positivo? ¿Cómo fue esa prueba de antígenos que había hecho en el norte del país antes de viajar? Todos estos detalles que hubieran zanjado tanta especulación que yo creo que le está haciendo daño al país. Pero bueno, luego mi colega y compañero Irving Pineda, al ser aludido de manera extrañísima en la conferencia, pero me imagino que tiene que ver con la vuelta de Don Cuevas y sus cavernas, entonces pudo tomar la palabra y hizo preguntas que eran muy importantes. Sí. ¿Quién lo está tratando? ¿Se está tratando en el hospital militar o no? ¿Dónde está aislado? Porque doña Olga, pues no sabía. ¿Cómo? Yo hubiera creído que desde ayer se había puesto en contacto vía telefónica, si quieren no Zoom, con el presidente de la República para ver cómo iba a ser la mañanera y que discutieran el punto de cómo se iban a dividir las tareas. Pues, caray, pues no tenía la más remota idea que ahí estaba en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella primero dijo que estaba en Copilco, ya luego le dijeron que no es cierto. Luego le hicieron la pregunta de los funcionarios que se estaban haciendo la prueba y de quienes estuvieron, porque fueron muchos encuentros, desde la candidata de Morena, Clarabella o Clara Luz, allá en Nuevo León, hasta el gobernador de Nuevo León, el gobernador de San Luis Potosí, varios secretarios de Estado, incluida la propia Olga Sánchez Cordero, y la verdad es que tampoco supo responder, ahí también nada más estaba ella en la suposición. Pero sí respondió respecto a sí misma, muy importante, dijo que se había hecho una prueba de antígenos, que no vale, pues porque le salió incorrecta también al presidente, y que está esperando su PCR. Y ahí sí que la voz será de los científicos, pero al parecer se hacen esta PCR y luego se tienen que hacer una segunda prueba, dar 5 días, porque no necesariamente desarrollas los síntomas luego. Entonces, pues así ocurrió esa mañanera, que yo creo que lo que reveló es que también al gobierno federal, así como nos agarró a nosotros, me refiero a ciudadanos mexicanos por sorpresa, este examen positivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también en el gabinete los agarró que corre para acá, que corre para allá, que te informó esto, que no te informó nada, y entonces, o se durmió muy temprano la secretaria de Gobernación y se desmañanó tanto que ya no le dio tiempo de ponerse al día, pero mañana veremos cómo le va en esta mañanera. Bueno, va a tener la de la salud, le va a ayudar, que va a estar don Hugo López-Gatell, bueno, si es que todavía va a estar, y suponemos que sí, y pues a ver cómo le van las respuestas. Sí. Gracias, Carolina. Elisa, si nos pasamos un poco al tema de lo que vimos ayer en las redes sociales, sabemos que, pues no sé si podía existir más polarización de lo que ya había habido en los últimos años, pero lo que vimos ayer fue muy desagradable porque había impulsando muchos políticos o muchos personajes conocidos que tienen alguna relevancia en la opinión pública, con mensajes muy lamentables por un lado, muchos mensajes deseándole la muerte. A mí me parece que incluso hasta de manera indirecta, ¿no? Y por otro lado tenemos que lo quiero juntar un poquito con el tema de lo que hemos estado viendo en Twitter, que es el bloqueo o la suspensión de algunas cuentas que eran afines la semana pasada, que son afines de estas cuentas a la Cuarta Transformación. De ayer a hoy no se ha visto que haya un bloqueo importante de cuentas, cuando los mensajes de odio, pues seguramente
no sé si ustedes coincidirán, pero son mucho más relevantes el bloqueo de esas cuentas que generan odio que las que podrán a lo mejor estar involucradas en un manejo masivo de bots. Digamos, ahí podrán haber involucrados muchos mensajes, pero en una cuestión directa de lo que vimos el día de ayer, parece que no hubo mucha acción por parte de la red social Twitter. ¿Cómo ven lo que ayer, cómo ves, Elisa, lo que ayer estuvimos viendo? Porque pues muchos están ya capitalizando esto políticamente, ¿no? Sí, yo creo que de verdad estamos viviendo momentos de una polarización sin precedentes. Yo creo que sí se ha agudizado en los últimos años, sobre todo en las redes sociales, con estas herramientas tan valiosas, tan importantes y a la vez también tan terribles si se les usa de esa manera, ¿no? Creo que al final del día son herramientas y son una expresión de la propia sociedad. Entonces ahí nos vamos reflejando y se ha ido utilizando esta herramienta con fines políticos, para difundir mensajes de odio y para muchas otras cosas, y también, por supuesto, para difundir y apoyarnos entre nosotros. Es decir, es esta dualidad en la que estamos viviendo y en la que al final del día, pues sí, son las herramientas con las que contamos y hay que ver qué tipo de sociedad se está expresando en cada una de ellas. El tema de expresiones, incluso ya de deseos absurdos en contra del presidente, me parecen inaceptables, ¿no? Ahora también, ¿no? Veo desde el lado de las personas que se dedican a la comunicación o la propaganda a favor del gobierno, desde un arranque también comenzaron a decir cosas muy extrañas, de un lado y del otro, porque no había comenzado todavía a difundirse este tipo de mensajes inaceptables, cuando ya estaban diciendo se van a difundir mensajes. O sea, no sé si es una forma de alentar también a esta situación horrible, ¿no? Empezará la mezquindad y decir, oigan, espérense tantito, todavía están asusando allá la confrontación. ¿De qué se trata todo esto? Y lo que me preocupa es que, pues bueno, los políticos hemos visto que pues tenemos una clase política, sí, muy mezquina, ¿no? Y lo vemos de un lado y del otro. Entonces eso, pues extraña a algunos, a otros no nos extraña tanto. Pero esos mensajes empiezan a permear en la población. Y yo creo que eso es lo más delicado, ¿no? Comenzar a ver a algunos, algunos mensajes. Yo, por ejemplo, bueno, en mis redes, fíjate, en el Twitter, en particular, no vi ningún tipo de expresión así de esa naturaleza, que bueno, sí inconformes o de no le creo, será cierto, y pues bueno, ¿no? La gente puede dudar, eso no, pero ya mensajes directos de odio o de deseos fatales, sí que son muy impresionantes. En particular, yo no lo vi con mis seguidores, sí en Facebook, fíjate, sí en Facebook, y a veces trato de revisar porque esas me parecen de verdad inaceptables. Entonces, bueno, a esto nos estamos enfrentando. Yo creo que las redes sociales tienen que hacer una evaluación importantísima en relación a su función y en relación a su regulación. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Obviamente lo que estamos viendo es que es inaceptable estos discursos de odio, que bueno que estén muy atentos a que esto se pueda regular, autorregular, podemos discutir en ello, pero también vemos que no hay piso parejo, ¿no? A veces dices, ¿por qué se están cancelando estas cuentas y por qué no se han cancelado esta otra? O hay ahí un tema de censura, de autocensura, de censura previa, de ideologías que se van ahí traslapando con todo esto.
la verdad es que ya entrar a la red se está volviendo muy, muy complicado por ese tema. Hoy justamente, ¿no? Creo que te pasó a ti, Caro, a mí me pasó con este tema del tuit de la candidata de Morena Nuevo León, Clara Luz, en donde puso que se había vacunado, pero realmente Pero ese era falso. Era falso. Yo acabé desmintiéndome a mí misma. Yo fíjate que busqué a alguien muy cercano a Clara Luz, Sí. porque yo había visto justamente el tweet, el real que escribió, donde dijo, bueno, pues sí estuve con López Obrador, pero tengo anticuerpos. Exacto. Igual sí. y podríamos criticarla de no saber bien la ciencia, de creer que de que ya te dio, ya tienes el anticuerpo al 100, pero bueno, casi todos los científicos dicen que es menos probable que te dé, y pues ya, y en la mañana estaba yo escuchando el radio y escucho a Ciro Gómez Leiva diciendo que Clara Luz se había vacunado, que qué fila se había brincado y no sé qué tanto. No quiere decir que yo no critique a la candidata de Morena, que era priista hace menos de 22 horas, casi, casi. Es decir, tiene por dónde la agarren, pero sí me pareció escandaloso escuchar a alguien que tiene tanta audiencia en la radio por las mañanas, ya diciendo que se había brincado la fila, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿cómo se va a brincar la fila para vacunarse? Alguien que ya tuvo COVID, ella y todos sus hijos. Entonces volvía a verificar la información y se me ocurre poner un tuit diciendo, pues qué barbaridad, don Ciro, usted no ande especulando, no sé bien si lo escribí así, pero estoy reviviendo el asunto porque borré el tuit, porque anda especulando de algo que sí es bastante grave, más en información que es pública, pues ya tuvo. Pues nadie me contestó y luego me contestaron, imagino que es el tuit que tuviste, querida Elisa, y me contestan con un tuit de la candidata Clara Luz diciendo que como ya se vacunó y ese era el falso. Entonces, sí. Qué barbaridad, cómo ya uno no va a poder ni siquiera confiar en lo que los ojos ven. Pero fíjate, además, pues generalmente uno va verificando, ¿no? Los tweets, si son reales, si están verificados, si pertenecen a la persona, o sea, si quien los manda realmente puede o no puede ser esa persona. Sí, te dicen que lo borraron, dices, no, pues si te dicen es que ya lo borró, pues solamente la captura de la foto, ¿no? Y como no han desmentido de ella, o sea, la verdad es que sí estamos en cierta indefensión, los medios, y vamos a tener que ser más cuidadosos que nunca, porque en temporada electoral el fango es la regla. Ahora, así es. Fango y redes. Y además, fíjense, en esta, y es que se junta toda la confusión, ¿no? En este tema, porque a pesar de que uno puede meterse a esas redes, uno ve esta fotografía en donde parece verificado ese tweet. El que se dice que es falso aparece ya como una firma de Clara Luz verificada. Y no solo eso, ella borró un tweet que le habían respondido algunos, incluyendo a Tolini. Pero resulta que ese tweet que ella borró, y algunos dijeron, ya ven, borró el tweet, que no era ese, o sea, no era el falso. Oye, pero fíjate, entonces yo pido disculpas por la confusión, pero un borradero. Entonces yo lo que hice fue, voy a borrar todo y me quedo con un tuit se llama @un_checador, en donde da toda una explicación puntual y en donde me dicen que además es una persona muy confiable, en donde pues, la información que está poniendo hay que considerarla. Ahora, esa información nunca dice así, tal cual era falso, sino un supuesto tuit, y van algunas precisiones y datos que ponen en duda su veracidad, ponen en duda la veracidad de ese tuit que al parecer es falso. Uf, qué lío, qué confusión y qué manejo de la clase política o de aquellos que tienen recursos para poder estar creando granjas, para tener troles, para crear bots y por supuesto para tener a propagandistas difundiendo ya sea información falsa directamente, pero también hay que distinguirlo, o información engañosa, que ese es terrible porque de pronto agarran información verdadera,
con información falsa, la revuelven y la presentan. Oye, Elisa, pero para volver al tema original de la pregunta de Adriana, que yo nada más sí quiero responder algo bien interesante. Tú hablas mucho de los bots, las granjas y demás, que sí son un mal espantoso y los contratan los buenos y los contratan los malos. Y cuando digo los buenos y los malos, usted párese usted párese en el lugar donde a usted le gusta y entonces ahí están los buenos y los malos, porque hasta en eso somos radicales, cada quien ve su bueno y su malo. Pero bueno, y las mil granjas y demás. A mí eso no me alarma tanto como sí me alarma ver expuestos a personalidades públicas que tienen seguidores, que ellos sí tienen un prestigio que cuidar, que tienen opiniones que se multiplican y que desde ese privilegio que muchos se han ganado, me imagino con mucho trabajo, con esfuerzo o con ser grandiosos políticos, yo qué voy a saber, pero que ni siquiera ante momentos que son graves para el país, porque es grave para el país que el presidente de la República esté contagiado de coronavirus, eso es grave para el país, nadie lo puede negar. Bueno, que viendo esa realidad, le den cancha a su miseria. Y sí digo su miseria porque es miseria. A mí no me preocupa Robocop número 25-3 y estas cuentas tan anónimas. Me preocupa Manuel Cloutier, me preocupa, creo que era Mauricio Távez, si no, perdón, que ya le inventé, se me olvida qué panista, otro muy, muy conocido. Me preocupan periodistas como Pepe Cárdenas, que salen con bromas donde no viene al caso, caricaturistas que van desde Alarcón hasta, ay, mira, uno que yo quiero muchísimo, que es Garci, que le tengo mucho cariño, pero dices, ¿en qué momento decides encuerar tus sentimientos más oscuros? Y yo creo que decides encuerar sentimientos oscuros cuando el odio es más poderoso que la razón, que la prudencia y que tomar un poquito de aire para comprender la gravedad del asunto. Y me parece tristísimo porque son momentos en que efectivamente estamos muy polarizados y nadie abona a la no polarización. Es decir, los que más dicen y se quejan, que además lo dicen y se quejan con toda razón, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en vez de buscar un discurso de unificar, como en exactamente 2 días, al menos en el discurso, pero las formas importan. Biden logró, sí. Nuestro presidente no ha querido en el discurso hacer una reconciliación. Entonces, esos que todo el tiempo se quejan con razón que el presidente no reconcilia, son los primeros que están en el regodeo y el regocijo de una enfermedad que no se la puedes desear a nadie y que menos puedes desear como país por el daño que le puede provocar al país. Y si esos que hoy no ven al país son los supuestos patriotas que quieren gobernar, a mí que me disculpen, qué vergüenza. Bueno, al menos qué bueno que se quitaron las máscaras. Entonces, a mí eso es lo que me ha parecido, Adriana, Elisa, escandaloso. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un poquito de contención desde el lugar de privilegio donde ellos están. No quiere decir que uno no tenga sentimientos espantosos una vez que otra vez en la vida. Así como, Dios me perdone, pues todo mundo sí tiene gases, pero no se los echan en público. Porque hay formas, porque uno aprende a domar y a civilizarse, porque hay algo que se llama inteligencia emocional. Si no tenemos inteligencia emocional de domar los lados oscuros que todos tenemos, porque aquí estamos entre seres humanos y no entre seres perros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me preocupó severamente. Digo, hasta el expresidente Peña Nieto, que está con un piecito ahí por ahí en la cárcel, si Emilio Lozoya prospera, le deseó el bien al presidente por forma. Yo les aseguro que no lo quiere. Sí. Pero porque hay formas. Calderón, que lo abomina y lo vomita todos los días de su vida, bueno, pues también
Fox es el único, pero bueno, de Fox sabíamos que no tienen inteligencia emocional, entonces tampoco vamos a pedir imposibles. Pero a mí, Adriana, Elisa, eso es lo que me dejó con los ojos como plato, como dice el lugar común, así de, ¡oh! Sí. Pero ¿por qué? Sí, es que, y ha sido una construcción, yo creo que de muchos, muchos años, ¿no? Alguien también recordaba cómo el propio presidente, hoy presidente Andrés Manuel, cuando no era presidente y el presidente era Felipe Calderón, lanzó un tuit cuando se enfermó, ¿no? Diciendo que era mentira y que quería aprovecharlo. Es decir... Ay, no me acuerdo de eso, qué loco. Entonces, estos discursos que se han ido construyendo de esta clase política, que es, híjole, se confrontan entre ellos y yo creo que como sociedad no podemos caer en sus dinámicas, porque al rato ellos ya están haciendo pactos, ¿eh? Ah, sí, pues el nuevo partido y el otro, ¿cómo se llaman? O sea, al rato ya vemos a los Marios Delgado diciendo, a ver, si no los aceptan en su partido y en el asqueroso PRIAN, PRD, venga. Vente Toledo, te amo. Ajá, y ahí vemos a los del PRIAN y PRD, ahora ya muy acá, amiguis. O sea, al rato estos cuates están así, ¿no? Y vemos qué horrible la mafia del poder, bueno, pero pues de pronto vemos que hay algunos ya redimidos en el actual gobierno. En fin, lo que no podemos permitir es caer en ese juego y seguir viendo las cosas desde nuestra óptica de sociedad, ¿no? Desde nuestra óptica de pueblo, de ciudadanía. Creo que eso es lo que nos puede cobijar y lo que nos puede mantener en esta posición, Caro, que tú comentabas bien como de prudencia, de ecuanimidad, de analizar todo un poco desde esa óptica, que no nos imbuya en esas dinámicas de confrontación, en donde además es lo que buscan los políticos, porque ellos se crecen en esa confrontación y se crecen creando enemigos externos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo, por supuesto, como periodistas, pues tenemos que tener esta lupa, esta mirada totalmente cercana e imparcial para escuchar todas las voces, ¿no? No caer en los juegos de unos y de otros. Elisa, gracias. Si me permite, nada más hago un pequeño colofón a lo que están comentando y lo que decías, Elisa, que de alguna manera no habías visto muy directamente, a lo mejor en tus redes, estos mensajes como muy directos sobre el deseo hacia el presidente en términos de que mucha gente está pidiendo que le vaya mal pues con esta enfermedad. Yo les comentaría lo siguiente porque me parece interesante lo que estamos viendo con respecto a lo que pasó con las cuentas de la cuarta, bueno, muy cercanas a la cuarta transformación. Estas cuentas de estos personajes, como Manuel Cloutier o como Felipe Calderón, etcétera, porque podrán haberle deseado que se recupere en un tuit, pero lo que retuitean, ellos son unas fábricas de odio. Y lo que hacen a la hora de estar lanzando las sospechas, las fake news, porque ayer, por ejemplo, le tocó también un personaje especializado en el sector energético, difamando a Julio en un tuit, porque como muchos nos hemos preguntado cómo es que no se ha contagiado el presidente, porque esa pregunta, como bien decía Lisa al principio, nos la hemos hecho muchos periodistas cuando vemos cómo se ha comportado el presidente con la falta del cubrebocas, etcétera, y con los protocolos bueno, muchas cosas que hemos visto. Yo creo que ya llevábamos muchos preguntándonos en qué momento se iba a enfermar o si realmente ya estaba vacunado. Entonces, ante este tipo de comentarios que nos hacemos o reflexionamos los periodistas, salen personajes a especular, a difamar, y hacer estas fábricas de odio. Entonces, todos los mensajes que cuelgan alrededor de esas cuentas, o sea, el que debería ser sancionado es el generador de ese odio, y resulta que los que van bloqueando son cuentas, como decían, minúsculas, pero lo que estamos viendo con las cuentas afines a la cuarta transformación podrán ser culpables, entre comillas, porque no lo sé, sin directamente, de que se cuelguen de sus tweets estas fábricas de bots o estas granjas de bots, pero no estamos viendo un equilibrio en cómo están manejando
la cuenta o las cuentas o la propia red social. Esa es la parte que yo puntualizaría, porque yo me metí, o sea, tampoco me salían de manera directa los mensajes, pero me metí a ver cada uno de los mensajes, digamos, insidiosos o con fake news o este sospechosismo de muchos personajes políticos de si se estaba haciendo la víctima el presidente o no. Y ahí es donde empiezas a ver quiénes están uniéndose a esa cadena de odio. Entonces, ese es creo que el punto que desde la red social Twitter no hemos tenido respuesta porque es una red social que se maneja en completa opacidad. Y lo digo así porque podrán estar públicamente sus lineamientos, pero no hay un ser humano que te conteste prácticamente si no es que eres un medio grande, por ejemplo, en el caso de gente que hemos manejado cuentas de medios a lo mejor pequeños, y no tratan igual a las mismas cuentas. La parte de la verificación, que como dice Lisa, es muy importante para que nosotros sepamos también como periodistas quiénes están realmente, si es cierto o no, es de súper discrecional. Puede estar una cuenta verificada que tiene 1000 seguidores y que realmente no es trascendente, y otra que sí es muy importante y que tiene a lo mejor millones de seguidores, no es verificada. Entonces, ahí ese es nada más un tema que yo como colofón quería hacer a esto que ustedes están comentando, porque sí me parece que lo que estamos viendo incluso parece que está alentado por la misma red social. Sí. La verdad es que lo que dices es súper interesante, Adriana, y yo nada más que quería agregar por echarle ahora sí no a ningún fuego al debate, y nada más son dos cosas. Todo se cicla, decía Elisa que ya se estaban defendiendo todas estas cuentas que son muy pro Andrés Manuel López Obrador, ya se estaban defendiendo de una mezquindad cuando todavía no surgía, porque conocen al adversario o porque los atizaban. Y el episodio que seguro vamos a tener después, que otra vez vuelve a polarizar, en una sociedad ya polarizada, yo no creo que es que Twitter sea la que polariza por per se, o el Facebook, o lo que tú quieras, es un México tan dividido históricamente, que pues nada, ahora lo que sucede es que lo vemos con más claridad. Antes no veíamos esos dos Méxicos convivir en un mismo espacio, porque generalmente no comen ni en el mismo restaurante, ¿ves? Eso es algo terrible que te habla de la realidad de México. Pero bueno, en 2 semanas, que si todo sale perfectamente bien, y seguramente así va a ser, va a estar recuperado el presidente López Obrador, y lo vamos a escuchar en la mañanera diciendo: sé que me desearon el mal, y quisieron que hasta me muriera, y va a poder utilizar ese discurso que luego alimenta el otro discurso, que luego estamos metidos en una vorágine de uno alimenta al otro y nada lo puede parar, que es tremendo. Y esto me lleva a la provocación que les voy a lanzar, queridas, antes de que se nos vaya el tiempo, porque esto es lo otro interesante, ya lo veníamos discutiendo desde el otro día, y mi papá, que me lo comentó y dije, claro, tiene razón. Estamos muy preocupados, volteando a ver qué es lo que hace Facebook y Twitter, por ejemplo, en el caso de las cuentas de Trump que ha censurado, y que si tienen o no el derecho, y que si son privados y que los privados no pueden, y bla, 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 y que por qué tienen tanto poder, que yo misma me uno y me hago estas preguntas, pero cuando piensas en la alternativa, y ahí sí, ojo, Elisa y Adriana, piensen en la alternativa, es mucho más grave. Entonces, ¿qué queremos? Que los gobiernos y los estados regulen a las redes sociales. ¿Qué gobiernos regulan a las redes sociales? Las dictaduras, Venezuela, Cuba, que no les da ni acceso, Rusia, China. Queremos que se desenchufe. Entonces, obviamente no es que querramos ningún extremo, es que nada más ojo con eso, porque cuando estamos empezando a decir aquí hay un problema, los políticos profesionales de siempre que han migrado del PRI al PAN, al PRD, a Morena, al PT y a MIL, porque en realidad lo que tenemos es una clase política profesional que se disfraza del color que sea, eso es lo único que yo sí tengo muy claro hoy, son los primeros que aprovechan esa desconfianza que nos inspira un problema que ahí está, que es palpable, para jalar para el agua del remolino de lo peor. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el día de ayer subió un tuit el senador Monreal donde decía que es oportuno y que es el momento
en el que hay que regular estos temas de la libertad de expresión y de la propaganda. Y Sí. ojo, los gobiernos que controlan lo que se puede decir y lo que no se puede decir son dictaduras, que se la viven más cómodas sin medios, que Sí. censuran. Entonces, híjole, eso es lo que yo terminé por pensar. La alternativa que el Sí. Estado agarre es mucho más grave, ¿eh? Ahí sí que por Dios, no, yo no quiero, crucecita y todo lo que ustedes quieran. No. Sí, yo creo que el debate tiene que ir mucho más allá de esta como fórmula, ¿no? Simplista o peligrosa, ¿no? Que han optado y que han adoptado gobiernos autoritarios o dictaduras. Hay que decirlo tal cual, porque el presidente siempre habla de la autorregulación, ¿verdad? Incluso se enojaba de que censuraran a Trump y dice, es que hay que se autorregule. Bueno, pero cuando no se autorregula, ¿qué hacer? Entonces, creo que hay lineamientos que se pueden adoptar como empresas privadas y hay, por supuesto, también ya claramente delitos. Tú no puedes en las redes sociales amenazar, ¿no? La amenaza es un delito, está catalogado como tal. Sin embargo, por ejemplo, hay otros que son, no son figuras que están en algún código penal y sin embargo se tendría que ir por la vía civil, la difamación, la calumnia. Es decir, hay cosas que ya están claras y están ahí. Lo que pasa es que, darle seguimiento a todo eso está tremendo. Y no olvidar que tenemos el control, Elisa. Así como cuando uno le puede cambiar a los canales, hay unos controlitos bien mágicos en esas redes donde uno puede silenciar, bloquear, donde uno también es responsable de lo que decide absorber como producto y que no se nos puede olvidar que nosotros estamos en el centro de esas decisiones, así como decidimos sobre nuestro cuerpo, sobre qué comer, sobre qué consumir, pues también va a haber que ser un poquito más estrictos sobre lo que leemos y lo que seguimos y a quienes le damos la oportunidad de entrar a nuestras vidas a través de esas redes sociales, ¿no? Sí, y yo creo que es una discusión bien válida, muy abierta, obviamente que arranca, esto está empezando, porque, pues bueno, tenemos ahí un espacio que se ha convertido en un espacio de comunicación del espacio público siendo privado, ¿verdad? Y con un impacto impresionante. Tan es así que, pues bueno, el presidente ya está pensando crear sus propias redes, porque ¿qué pasó con Donald Trump en el momento en el que lo bajan de Twitter, lo bajan de Instagram, lo bajan de Facebook, lo bajan de YouTube y se acabó, se acabó. Y también se acabó el odio que diseminaba, porque hay un estudio ahí bien interesante de cómo se reduce inmediatamente el porcentaje de discursos de odio en toda la red. Muy de fake news, le probaron que bajó en 70% la difusión de noticias falsas con la salida de la cuenta del presidente Trump por todo lo que retuiteaba y que tú decías bien. Hay debates interesantísimos, yo creo que ahora que se abren sobre la libertad de expresión, el derecho a la información y, por supuesto, sobre nuestro quehacer periodístico, ¿no? Antes, por ejemplo, yo recuerdo que en algunos medios decían, la versión oficial, obviamente, es la que debe sustentar porque es lo que debe presentar un periodista. No puedes irte con declaraciones aquí y allá de otras personas. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la secretaría? ¿Qué dice el personaje público, no? Y al pasar de los años vamos viendo que dicen, no, o sea, no nos podemos quedar con ese boletín informativo, con esa versión oficial, y mucho menos ahora, en donde mienten con todos los dientes sin el menor pudor, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir midiendo? Sí, por supuesto, es la voz de la autoridad, es la voz de la secretaría, es la voz de, ¿no? De la gubernatura. Pues sí, ahí está, pero también
debemos ahora presentar y contrastar. Y lo veo, por ejemplo, con el tema de las víctimas. Anteriormente, ¿no? Tenían todo esto de que, ¿cómo? Claro, la víctima esa, que es víctima o no es víctima, y está señalando al ejército, en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Claro, los que están metidos en el crimen y que los desaparecieron, ¿por qué? Por algo estaban ahí. Este discurso que se reafirmó con Calderón, por ejemplo, hasta más no poder, en donde las víctimas eran revictimizadas, señaladas, criminalizadas, ¿no? Abatieron a los delincuentes. No, asesinaron a personas que no sabíamos porque no tenían ningún tipo de proceso, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, esto que se daba así por hecho, y dábamos todo por hecho, pues no. Ahora, por supuesto, con el quehacer y el camino andado de organismos de derechos humanos, vemos que la voz de las víctimas deben ser escuchadas. La voz de las mujeres, por ejemplo, que denuncian abuso y acoso sexual. Son todos estos debates abiertos en donde anteriormente no se les escuchaba, y bueno, anteriormente y ahora, ¿verdad? Pero a lo que voy es que siempre se daba por hecho, a ver, que demuestren que es así, si no, no puede ser. Y ahora, en una perspectiva de género, en los medios de comunicación, en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, pues se tienen ya lineamientos importantes para escuchar a las víctimas. Es decir, a lo que voy es que este es un debate que apenas comienza y en el cual tenemos que aprender y tenemos que caminar con muchísima responsabilidad y abriendo brechas, porque también las resistencias son tremendas, ¿no? Y pues bueno, y ahora sí que además de todo, pues sí se siente muy feo que a uno la anden ahí difamando y calumniando en las redes, independientemente de todo lo demás. La verdad es que qué terrible, porque es una forma de silenciar, de destrozar al mensajero para silenciar el mensaje, ¿no? Y es un poco lo que también ha sido una estratagema de los gobiernos autoritarios y de las dictaduras. Señala a la persona, señala y destrúyela. Y cuando esté en el piso, le haces así y dices, era corrupta, era no sé qué, y nadie la va a defender. Y la voz que se podía haber escuchado sobre señalamientos importantes queda totalmente silenciada. Yo creo que ese es un peligro al que debemos estar atentos. Gracias, Elisa. Pues se nos fue rapidísimo la hora. Pues la verdad es que abarcamos como 3 temas, pero todo referente, por supuesto que la nota de hoy, desde ayer en la noche era lo de lo que dio a conocer el presidente. Se nos quedaron ahí varios temas, pero muy interesante esta plática, esta mesa de hoy, mosqueteras. No sé si quieren agregar algo, Carolina. Pues solamente desearles, obviamente, que tengan muy buena semana, desearle también que se recupere pues muy pronto al presidente, agradecerte muchísimo a ti, Adriana, por el placer de estar contigo en los lunes. Yo quisiera que siguiéramos viéndonos, pero también ojalá y espero, y por eso le mando un abrazo muy fuerte y muy cálido a Julio, para que esté de vuelta, que te deje instituida sin problema, pero lo queremos ver de regreso, y como siempre un placer estar contigo, Elisa, contigo, Adriana, y con todas las personas que nos ven a través de YouTube. Pues muchas gracias, y pues nada, a desarrollar el músculo de la inteligencia emocional en estos tiempos. Gracias, Carolina. Elisa. Sí, Caro, Adriana, un beso, un abrazo, muy buena semana. A quienes nos ven, quienes nos escuchan, pues sigamos construyendo, sigamos manteniendo este diálogo constructivo, por supuesto también con cuestionamientos, con críticas, pero siempre en ese respeto, en el entendimiento que debemos tenernos y tratar de ganar ese espacio que otros quieren irrumpir, ¿no? Con otros propósitos propagandísticos, en fin, yo creo que esta es una labor que tendremos que ir haciendo. Y pues sí, una semana que va a ser crucial para ver cómo es el desarrollo del presidente ante esta enfermedad terrible. Le deseo una pronta recuperación, que esté muy bien.
seguramente lo estaremos viendo y conoceremos. Creo que en el gobierno necesitarán crear un mecanismo de comunicación mucho más ágil, eficaz de lo que vimos por lo menos hoy, ¿no? En donde sí había muchas dudas. Ahí va a saltar otro tema, pero lo dejamos así para la próxima, ¿no? Vimos cómo mencionabas a Irving, Caro, cómo también comentó a las alusiones que hacía y decía, hay muchos temas muy importantes. ¿Por qué están estas personas preguntando y desviando conversación? Desviando completamente, la verdad es que sí fue espantoso. Es una dinámica que se ha dado en la conferencia mañanera y que yo creo que también es un tema de discusión y que hay que ir revelando, develando, ¿no? Para poder informar de mejor manera. Pero bueno, son temas que se quedan ahí. Por lo pronto, yo les deseo una muy buena semana y a cuidarnos, a seguirnos cuidando mucho. Muchas gracias, mosqueteras. Un abrazote y nos vemos por acá el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias, hasta el lunes. Gracias a las mosqueteras.